Hey, hola, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy, ya que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y Él nos da la fortaleza. Recordemos esto. El tema de hoy se llama la llamada de emergencia. Y hay tres cosas por las cuales Jesús nos ha llamado para que estemos con Él. Jesús nos llama para estar con Él. Vamos a ver qué dice Marcos 3:14. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, para que los acompañara, los eligió Jesús. Tenemos que estar con Él para hacer cosas para Él. Cuando tú estás con Dios, obviamente haces cosas para Dios. Y para hacer cosas para Dios, tienes que llenarte del fuego del Espíritu Santo para que Dios te dé esa fortaleza. Tienes que conocer a Dios. Esto es a través de su Espíritu Santo también. El problema del cristiano es que no ha entendido el llamado. No ha entendido correctamente el llamado. Es primero estar con Él. Primero tenemos que estar con Él. Todo cristiano tiene que tener una relación con Dios para poder hablar de Dios. Porque si no tienes una relación con Dios, ¿cómo es que vas a hablar de Dios? Es algo ilógico, ¿no? Entonces tienes que estar con Él para hablar de Él. Cuando estás con Jesús, es tener la relación íntima con nuestro Dios. Y recuerda esto, que también el problema de nosotros es que le tomamos demasiada importancia a nuestro estrés, nuestras preocupaciones, desilusiones, fracasos y demás. No le damos el tiempo que merece a Dios. Entonces, todo esto nos impide estar con Él. Y si tú no estás con Él, entonces no puedes hablar de Él. Recuerda, si no le dedicas el tiempo a Dios, entonces, ¿cómo? Recuerda que el tiempo le pertenece a Dios, porque Jesús desea estar con nosotros, porque Dios nos ama celosamente. Recuerda que Dios nos eligió. Antes había elegido a 12 apóstoles para que predicaran el Evangelio. Pero hoy en día Jesús te ha llamado a ti. Dios te está haciendo el llamado a ti personalmente. Está llamando a millones y millones de personas a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas a aquellas almas perdidas, aquellas almas que no encuentran una solución a sus problemas. Dios te está llamando a ti. Porque dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta. Dice Jesús primero, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús nos está llamando constantemente a través de diferentes maneras. Pero ¿qué pasa? Nosotros ignoramos ese llamado. Amén, gloria a Dios. Porque estoy con Dios, debo hablar entonces de Dios. Debo testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Debo de compartir las transformaciones que Dios ha hecho en mi vida, los milagros que Él ha hecho conmigo. Compartirlo con las demás personas para que crean en Jesús y se acerquen a Él. Predicar el Evangelio es transmitir el sentir de Cristo. Es el amor que Jesús tiene para ellos. Predicar el Evangelio es hablarles del amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es predicar lo que había en el corazón de Jesús. El por qué llevó a hacer el sacrificio de la cruz del Calvario. Es eso, predicar el Evangelio. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Porque Jesús sabía que tenía 100 ovejas y
perdiéndose una, regresó por la una y dejó las 99, pero las 99 las dejó aseguradas, protegidas, y fue por la que se perdió. Es por eso que Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero estas personas no van a poder llegar al arrepentimiento si tú y yo no les predicamos, si no tomamos en serio el llamado. Cuando estás con Dios, hermano, no hay nada que te impida hacer proyecto para Dios. Cuando estás lleno de la unción, cuando estás llena del Espíritu Santo, no hay nada que te impida. Porque el problema sí lo ves, así como un grano de mostaza. Así lo ves el problema. Porque Dios es mucho más grande y fuerte. Amén. Recuerda esto, Jesús nos llama. Jesús nos llama para darnos autoridad. Sí, hermano, Jesús te llama para darte autoridad. Y si Él lo dice, así es. Vamos a ver entonces qué dice Marcos 3:15. Dice así: y ejercer autoridad para expulsar demonios. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Voy a leer todo corrido para que entiendan un poquito. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, designó a 12, a quienes nombró apóstoles. Yo quiero pensar y estoy segura que Jesús subió a esa montaña para orar y así poder elegir a los 12, a los cuales nombró los apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. El primer mandato fue predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos llamó a Pedro, Jacob y hermano de Juan y los demás, ¿verdad? Bueno, entonces los llamó para ejercer esa autoridad para expulsar demonios y sanar enfermos. Pero la autoridad, hermano, la vas a recibir solamente si tienes una relación con Dios. Solamente así la autoridad la vas a ejercer. Amén. Recuerda que la palabra de Dios es la palabra viva, eficaz, eficiente y verdadera. Esa es la palabra de Dios. Amén. Dios cumple. Esta es la señal que se le da a los que creen en su nombre. Para que tú tengas autoridad de expulsar demonios, de sanar enfermos y muchas cosas más, privilegios que Dios te da a ti, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Dice: y seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y yo no les estoy mintiendo, eso dice la Biblia. Amén. Esto es un asunto, hermanos, de la unción y del respaldo de Dios, que Dios nos ha dado esa autoridad. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Déjenme lo busco, Hechos 1:8, que dice, a ver, aquí está. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, miren bien que no les estoy mintiendo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Dios nos da ese poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Esa entonces es la autoridad que Dios nos da, pero con el poder del Espíritu Santo para todos aquellos que han sido llamados. Hoy en día hay mucha necesidad y más que antes todavía. La necesidad del mundo no se acaba, sigue ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la iglesia está dormida, si nosotros tenemos esa flojera espiritual, física, moral,
muchas personas se van a perder. Entonces Jesús necesita guerreros que se levanten ya. Guerreras que se levanten ya y peleen la batalla. Peleen la buena batalla. Recuerden que Jesús está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Estuvo con David y los demás profetas. Igual Jesús está contigo porque Jesús no cambia. Es el mismo de siempre. Cuando Jesús a ti te llamó, a mí me llamó, es porque yo alcancé la gracia. Yo alcancé la gracia y la misericordia de Dios. Aún sin merecerla, Jesús vino y murió a través de la cruz del Calvario por mis pecados cuando yo no la merecía. Pero Jesús, recuerda que Jesús resucitó al tercer día. Al tercer día Jesús resucitó. Entonces Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Vivo y está contigo. Amén. La iglesia vive por el poder del Espíritu Santo. La iglesia vive porque Cristo está ahí. Recuerda que Cristo es el cuerpo de la iglesia. Donde está la presencia de Dios, hermano, ahí hay sanación, hay liberación, donde la presencia de Dios está. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La gracia de la cruz es algo que Jesús nos dio. Alcanzamos gracia y misericordia de Dios. Grande fue el amor que Jesús nos transmitió en la cruz del Calvario. Es la prueba más grande de amor. Hoy en día nos preocupamos por otras cosas que la verdad no nos sirven para nada. Dios es nuestra fuente de vida. Yo quiero tomar de esa agua de vida. Porque dice que el que tomara de esa agua no tendrá sed jamás. Y correrán aguas. Oh, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y brotarán aguas de vida eterna. Vida eterna. Que saltan para siempre. Esa es promesa de Dios. Amén. Entonces, el llamado es para todos, hermanos. Y nadie se va a salvar si tú no te levantas a predicar. Amén.